Señal Internacional. Y en el acontecer mundial, la derechista Liz Truss es la sucesora de Boris Johnson como nueva primera ministra británica. Liz Truss será la próxima primera ministra del Reino Unido. La hasta ahora jefa de la diplomacia británica fue elegida por los afiliados del Partido Conservador para reemplazar al controvertido Boris Johnson como líder de la formación y tomar las riendas del país. Truss cosechó más de 81.000 votos, con una diferencia de casi 21.000 sobre el exministro de Finanzas Rishi Sunak. Será la tercera primera ministra del país, después de las también conservadoras Margaret Thatcher y Theresa May. Presentaré un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía. Cumpliré con la crisis energética, ocupándome de las facturas energéticas de los ciudadanos, pero también de los problemas a largo plazo que tenemos en el suministro de energía. La carrera por el liderazgo arrancó en julio, cuando el controvertido Johnson se vio empujado a renunciar por su propio partido. Tras 8 semanas de campaña, el voto de los afiliados por correo y por internet se cerró el viernes. El resultado, sin embargo, no es necesariamente representativo de los deseos de los 67 millones de británicos. Los 170.000 miembros conservadores de los 44 millones de votantes son un subconjunto muy reducido. Tienen puntos de vista particulares, vive mayoritariamente en el sur de Inglaterra, tiene mayoritariamente más de 60 años. Así que son un subconjunto muy inusual de la población. Y francamente Liz Truss les atrae más que Rishi Sunak, que creo que atrae más al electorado en su conjunto. En un sondeo realizado por YouGov a fines de agosto, 52% de los encuestados consideró que Truss sería una mala o pésima primera ministra. Y un terremoto sacude a China y deja hasta el momento saldo de 46 personas fallecidas. Un sismo de magnitud 6,6 sacudió el suroeste de China. Las autoridades informaron el lunes que al menos una veintena de personas murieron y que múltiples viviendas quedaron gravemente dañadas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor se registró sobre el mediodía en la región montañosa de Sichuan. El canal de televisión pública chino CCTV informó que la profundidad del sismo se estimó a 10 kilómetros y su epicentro se situó a 39 kilómetros del cantón de Luding. El temblor se sintió en varias ciudades de la provincia, entre ellas la capital regional Chengdu, a unos 200 kilómetros del epicentro y que cuenta con 21 millones de habitantes, actualmente confinados por un brote de coronavirus. El Centro Chino de Redes Sísmicas afirmó que se produjeron varias réplicas en los alrededores del primer sismo. La agencia Xinhua indicó que más de 500 bomberos y socorristas fueron enviados al epicentro. La provincia de Sichuan, muy montañosa y famosa por sus reservas de pandas, suele registrar sismos de intensidad variable. En otras noticias, la policía de Canadá mantiene la intensa búsqueda de uno de los 2 sospechosos del apuñalamiento múltiple en el que 10 personas murieron en el noroeste de ese país, luego de que hoy se localizó el cadáver del otro presunto autor de la masacre. Las autoridades informaron que se encontró el cadáver de Damien Sanderson, de 31 años, cerca de una vivienda de la reserva indígena de James Smith Cree Nation, en la provincia donde se produjo el ataque. En otras noticias, ante el riesgo de una tragedia, expertos desactivan los reactores de la principal planta nuclear de Europa. La central nuclear de Zaporilla ha desactivado el último reactor en funcionamiento tras un incendio generado por nuevos ataques en la zona, según la empresa estatal ucraniana Energoatom, que acusa a Rusia del bombardeo. El sábado la central ya había quedado desactivada de la red eléctrica tras varios impactos. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó en un comunicado, tras conversaciones con su homólogo ucraniano, que las tropas rusas deben abandonar la planta. Tras la visita de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y acorde con lo convenido, 2 personas siguen en la central como una delegación permanente hasta que cese el conflicto en la zona. Por otro lado, el Kremlin ha advertido de que no reanudará el suministro de gas a Europa hasta que se levanten las sanciones occidentales. Moscú castiga a todo el bloque occidental con el cierre del gasoducto Nord Stream 1.
Y el referéndum que Rusia había planeado en la ciudad de Jersón queda pospuesto por el aumento de los choques con las tropas ucranianas en las cercanías de la ciudad. Así lo ha afirmado Kirill Stremousov, líder desertor prorruso de la región, perseguido por Kiev. Kiev ha amenazado con 12 años de cárcel a quienes participen en los plebiscitos. Casi 200 días después de iniciada la guerra Ucrania-Rusia, Kiev pide más ayuda nuclear a Europa. La guerra en Ucrania está a punto de llegar a los 200 días y el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, ha aprovechado su encuentro en Bruselas con representantes de la Unión Europea para pedir más apoyo militar, más ayuda financiera y mayores represalias contra Rusia. Durante el 8º Consejo de Asociación Unión Europea-Ucrania, Shmyhal ha dejado claro que Ucrania sigue necesitando la ayuda europea y la Unión Europea no quiere dar marcha atrás en su compromiso. Así lo explica Josep Borrell. El principal mensaje del encuentro hoy para todo el mundo es que la Unión Europea seguirá apoyando a Ucrania, sea cual sea la amenaza, sea cual sea el chantaje que Rusia pueda hacernos. Prestaremos nuestro apoyo político, financiero, humanitario y militar, todo el tiempo que haga falta y todo lo que sea necesario. Hasta ahora, el bloque ha proporcionado 2.200 millones de euros en ayuda macrofinanciera al país, con el objetivo de mantener a flote al gobierno ucraniano durante la guerra. Y también ha concedido 2.500 millones en equipamiento militar a través del Fondo Europeo para la Paz. Además, la Comisión Europea acaba de firmar un nuevo programa de apoyo humanitario de 500 millones de euros. ¿Pero es suficiente? Este experto cree que no. Esto es un mínimo. El Fondo Monetario Internacional estima que Ucrania necesita unos 5.000 millones de dólares al mes. Así que, en mi opinión, el hecho de que la Unión Europea haya prometido solo un total de 9.000 millones de euros cuando llevamos 6 meses de guerra no es suficiente. Según el analista, el apoyo financiero es ahora más importante que el militar, ya que tanto Estados Unidos como varios Estados miembros de forma individual se han centrado más en el segundo tipo de asistencia. Y la Unión Europea tiene otra forma eficaz de inclinar la balanza a favor de Ucrania: las sanciones. Ataque en la embajada rusa en Afganistán deja por lo menos 6 muertos. El autodenominado Estado Islámico reivindica el atentado en las cercanías de la embajada rusa en Kabul. El segundo secretario de la delegación y un guarda de seguridad han muerto en el ataque, además de 4 policías afganos. Por su parte, el grupo terrorista ha emitido un comunicado en el que habla de 25 víctimas entre heridos y fallecidos. El ministro de Exteriores de Rusia condenaba el ataque. Se adoptó inmediatamente un conjunto de medidas para reforzar la protección del perímetro exterior. Se encargaron fuerzas adicionales de las autoridades talibanes y se utilizaron las capacidades de la inteligencia y la contrainteligencia de Afganistán. Esperemos que los organizadores y autores de este acto sean castigados lo antes posible. El Kremlin comunicó la identidad de los 2 fallecidos rusos. Junto a Pakistán o Irán, Rusia fue uno de los pocos países que mantuvo la embajada del país abierta tras la toma de Afganistán por los talibanes el 15 de agosto de 2021. Y hasta aquí el resumen informativo en el panorama nacional e internacional. Belén, regresamos contigo. Muchas gracias, Nelda. Gracias por este recorrido amplio y puntual. Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros hacemos una